Vamos a comenzar este segundo vídeo después de haber visto un poco el concepto de lo que eran los rectificadores y haber visto el primero, que era el de media onda, que consistía, os recuerdo, solo en un diodo. Básicamente, vamos a ver ahora los dos de onda completa, que serían uno con un transformador, con una toma intermedia, es lo que más lo caracteriza o lo que es más novedoso, y el otro que sería con un puente de diodos, que es lo que realmente sí que caracteriza ese circuito. Bien, el rectificador de media onda ya nos suponía un avance en el sentido de que nos estábamos quitando todo el semiciclo de la señal de entrada que era negativo, ¿no? Que estaba por debajo de cero. De esta manera ya nos asegurábamos que la señal de salida iba a ser continua, es decir, que siempre iba a ser positiva, aunque todavía fuera oscilante, ¿no? Todavía subía y bajaba. En el caso del rectificador de onda completa, lo que vamos a hacer es mejorar todavía, porque claro, con el de media onda lo que estamos haciendo es coger la señal original y tirar a la basura todos los semiciclos que se quedan por debajo, ¿no? Todas las partes de las ondas que van hacia abajo. Pero el de onda completa lo que nos va a plantear es este concepto. Y si yo me quedo con las partes de arriba, pero la de abajo también la subo arriba, pues entonces me va a quedar una onda con tres partes de arriba. Tengo que decir una cosa antes de seguir, y es que, bueno, me estoy saltando aquí unos conceptos que son muy importantes, que no los estoy nombrando porque aquí lo que quiero es que entendáis cómo funcionan estos rectificadores y estos filtros. Luego os haré también una presentación con esos conceptos y entenderemos mejor por qué queremos que toda la onda esté arriba y no esté la mitad de arriba y la mitad de abajo, ¿no? Nos referimos a conceptos como el de valor medio, el valor eficaz, etcétera, ¿no? Eso ya os lo explicaré en una presentación. Bueno, pues aquí lo que queremos hacer es eso, es que toda la señal esté arriba. O sea, fijaos lo que estamos haciendo, un circuito que si la onda es positiva, la deja pasar, y si la onda es negativa, la invierte y la deja pasar pero como positiva. Y ahora tenemos la onda arriba. Perfecto. Este es el montaje o la estructura que nosotros vamos a seguir. Fijaos que estamos colocando un transformador. Ese transformador tiene una función. Aparte de que el transformador, que lo veremos en electrotecnia, espero que nos dé tiempo al menos ver su principio de funcionamiento, el transformador nos va a servir para transformar, obviamente, unos niveles de tensión en la entrada en otros a la salida. Pues en el caso nuestro, a lo mejor estamos transformando 220 voltios que tomamos a la entrada de la red eléctrica y estamos obteniendo a la salida 9 o 12 voltios. Y mira, pues estamos adaptando ya al menos los niveles de tensión a lo que nuestros aparatos electrónicos piden. Lo que pasa es que todavía estamos en alterna, son 9 voltios en alterna. Ahora tenemos que intentar que sea continuo, ¿no? Bueno, pues ese transformador nos lo va a permitir. Y fijaos que tiene, como su nombre indica, ¿no? Una toma intermedia, y en esta toma nosotros vamos a conectar la parte negativa de la resistencia de carga y la vamos a aprovechar como retorno, ¿no? De esta manera, si miramos el esquema antes de proceder a la simulación, cuando la intensidad, recordad que es alterna, vaya por D1, es decir, por ejemplo, en el semiciclo positivo, la señal vaya por D1, llegará a la resistencia de carga y volverá por la toma intermedia del transformador. Pero cuando tengamos un semiciclo negativo, la señal irá por D2, irá de nuevo hacia el positivo de R, fijaos que D1 y D2 desembocan en el mismo punto, irán por el positivo de R, cruzarán R y volverán a la toma intermedia. Es decir, que da igual el semiciclo que tengamos, si es positivo o negativo, que siempre lo vamos a meter como positivo en la R de carga. Y esa es la forma tan sencilla de conseguir que todos los semiciclos de la onda vayan por arriba. Siempre por arriba, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el circuito montado, fijaos que es el mismo, con ese transformador, con D1, con D2, y que va hacia arriba. Aquí aparece la relación de transformación, ¿vale? Yo he jugado un poco con ella, pero lo que quería es que se viera con claridad la señal. Se ha quedado de la simulación anterior, pero bueno, se ve bastante claro. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Claro, fijaos una cosa, que antes teníamos un diodo, ahora tenemos dos, pero que en realidad en cada uno de los semiciclos el que funciona es uno solo. Es decir, que en realidad este de rectificador de onda completa no es más que el rectificador de media onda que habíamos visto en el primer vídeo, pero con dos opciones.
Si es positivo, tiro por un rectificador de media onda, y si es negativo, tiro por el otro. O sea que no tiene ningún tipo de dificultad, espero, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir más? Pues incluir el transformador con la toma intermedia nos ayuda a establecer una referencia para ambos diodos. Lo que decía, ¿no? El negativo de la resistencia de carga tiene una referencia, que en este caso es la toma intermedia del transformador. Pero aparte, nos ayuda a aislar eléctricamente la entrada y la salida. Nos ayuda a aislar eléctricamente, y es que, bueno, ya con el tema de electrotecnia, de electromagnetismo y de fuerzas inducidas, electromotrices inducidas, estamos viendo que cuando hay unos efectos magnéticos, la entrada y la salida de un circuito magnético no tiene por qué estar conectada. Eléctricamente me refiero, sí magnéticamente. Pero si os fijáis, el circuito se ve bastante bien. Si la fuente mete corriente por este camino, la corriente va a pasar por esta parte del transformador y va a volver a la fuente. De manera que la corriente que va por este circuito de aquí en ningún momento se traspasa a la corriente como corriente de este circuito de aquí, de este otro lado. Y esto es muy bueno. Que aislemos eléctricamente dos partes de un circuito es muy bueno en términos sobre todo de seguridad. Bueno, pues lo que os decía, en el canal 1, en rojo del osciloscopio virtual, hemos conectado la señal de entrada, que la he colocado a 5 voltios y 1 hercio, valores que son muy convenientes para que se vea bien, ¿vale? Y luego la segunda parte, o el segundo canal en azul del osciloscopio, lo conecto directamente a la resistencia de salida, que es esta. Y aquí lo que estamos viendo es que la señal de entrada es una señal senoidal, como siempre, pero que la señal de salida tiene ya pues la forma que hemos visto antes, ¿no? Todos los semiciclos arriba, es decir, todos esos rebotes son en la parte de arriba. Y en cuanto acaba el primer semiciclo, empieza el segundo. Y esto se ve perfectamente aquí, ¿vale? Le voy a dar a simular para que lo veáis directamente. Y aquí lo vemos cómo se va produciendo esa rectificación. Si os tengo que decir que aquí en esta simulación, bueno, ya sabéis que Circuit Wizard yo lo he elegido porque es un simulador bastante bueno y es muy cercano a lo real. Y aquí nos está metiendo efectos reales. Fijaos que no están sincronizadas las señales. De hecho, este semiciclo debería de coincidir en fase con el azul. Y este rojo, cuando cortar aquí en el 0, debería de coincidir con este punto. Este con este punto están un poco desfasadas. Esto es efecto del transformador, ni más ni menos que efecto del transformador. Porque el transformador está formado por dos bobinas y las bobinas introducen desfases. Entonces todo esto tiene sus inconvenientes. Luego habrá que incluir etapas que reajusten ese desfase, ¿no? Pero bueno, eso no nos metemos. Lo único que quiero que observemos es que la señal roja es senoidal, es decir, que tiene semiciclos por arriba y semiciclos por abajo, y que la señal azul, todos son semiciclos por arriba. Si os acordáis de otro detalle, en el rectificador de media onda decíamos que esa señal azul de salida no era exactamente igual que la roja de entrada, era un poquito más pequeña. Y esto era por efecto de que el diodo consumía, o en el diodo caía una pequeña tensión por las características propias del diodo. En este caso, como tenemos dos diodos, pues la diferencia es un poco más grande. ¿Vale? Aquí parece la diferencia es la mitad prácticamente, pero ya os digo, esto siempre es contando con todos esos efectos reales, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, espero que haya quedado claro que este rectificador de onda completa lo que nos hace es coger todos los semiciclos y ponerlos arriba. Y ya tendríamos una señal continua, pero que además da más golpes que el de media onda. El de media onda daba un golpe, pero luego descansaba. Da otro golpe y descansa. Cuando me refiero a golpe, da golpes de energía, ¿no? Aporta energía. Aporto, descanso. Aporto, descanso. Pero el de onda completa es aporto, 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 aporto. Y de esta manera el rectificador de onda completa siempre va a ser más eficaz a la hora de transmitir energía que el de media onda. Vale, este es el primero. Un transformador y dos diodos de esta manera, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, que es el de onda completa con puente de diodos. Se suele denominar de estas tres formas: puente de diodos o puente rectificador, y también puede aparecer como puente de Graetz por el apellido de este físico alemán Leo Graetz, que fue el que lo trabajó más, ¿no? El que quizás lo llevó un poco a la luz pública.
Sí quería recordaros que, bueno, que este puente tiene una pinta de otro puente que ya habíamos visto en el tema de resistencia de electrotecnia, en el tema 6, tema de resistencia, el tema de resolución de circuitos, que era el puente de Wheatstone, ¿no? Que lo que hacíamos era colocar tres resistencias de valor conocido, una de ellas variable y una que es la que queríamos medir, que ese puente de Wheatstone era el que utilizábamos o el que utilizaban antes de que existieran los polímetros con capacidad para medir ohmios. Bueno, pues ese montaje es bastante interesante y de hecho es interesante para estos diodos. Fijaos que tienen una entrada y una salida. ¿Mm? Y fijaos los simbolitos. Alterna, alterna, los dos en la entrada, salida positiva, salida negativa. Y esto va a ser importante a la hora de interpretar un componente cuando lo tengamos en la mano, ¿no? Como es el puente de diodos. Si os fijáis, bueno, si yo meto por aquí una señal de alterna, cuando llegue aquí a este punto, ¿qué va a pasar? Que por aquí no puede pasar, porque este diodo está inversamente polarizado, sino que pasará por este de aquí. Y seguirá este camino. Cuando llegue a este punto, no puede bajar hacia abajo, porque este diodo también se lo impide. Es decir, que si yo meto por aquí una señal, su único camino posible es a través de este diodo. Por aquí está cortado, por aquí está cortado. Cuando llegue al positivo, a la resistencia de carga, volverá por este camino y llegará a este punto. Y fijaos que ahora sí que puede ir hacia arriba, hacia abajo. ¿Por qué no va hacia arriba? Porque se supone que esta tensión es superior a esta. Si nosotros tenemos una fuente de 230 o de otro valor, ¿no? Pero imaginaos que es 230 y en la carga han caído 100, pues la tensión que llega aquí será de 130. Y si aquí hay 130 y aquí hay 230, este diodo permanece cortado. Con lo cual el único camino que le queda es hacia abajo y volver a la fuente. Entonces fijaos que cuando el semiciclo es positivo, coge hacia este camino, resistencia de carga, vuelve, coge este diodo y vuelta a la fuente. Atraviesa dos diodos y la resistencia de carga. Cuando el camino, el semiciclo es negativo, no entra por aquí, sino que entra por abajo. Llegará hasta aquí, cogerá este diodo porque este está cortado, resistencia de carga, llegamos aquí y cogerá este, porque este está cortado. Y está cortado por el mismo motivo que antes lo estaba este, porque aquí hay más tensión que aquí. Así que cogerá por aquí y volverá a la fuente. O sea que vemos que el puente de diodos está diseñado para que, dependiendo de si la corriente que entra es positiva o negativa en esa alternancia de corriente alterna, va a atravesar siempre dos diodos, uno antes de llegar a la resistencia de carga y uno al volver de la resistencia de carga. Pero cuando el semiciclo cambie al otro signo, utilizará otros dos diodos diferentes. Pero al final, de cara a la corriente, siempre es lo mismo. Atravieso dos diodos y una resistencia. Vale. Espero que haya quedado claro y si no lo volvéis a escuchar me preguntáis, ¿vale? No es complicado, pero sí que al principio puedes ver este circuito y decir, a ver, esos diodos están puestos ahí de una manera caprichosa, ¿no? Y de hecho se pueden poner así o se pueden poner de otra forma. Si lo miráis en el libro, que también os voy a subir el capítulo de este tema, vais a ver que los diodos apuntan hacia otros lados. De este punto de aquí, en el libro, está colocado arriba, ¿vale? Pero bueno, eso ya es dependiendo del montaje que haga la persona que lo diseñe, ¿no? Bueno, pues existen muchos tipos de diodos, es decir, este puente de diodos no es único. Existen muchos tipos y va a depender del tipo de diodo, el tipo de material que se utilice dentro. ¿Vale? Dentro de un puente de diodos no hay 4 diodos conectados y soldados, sino que el propio material ya tiene las características propias para que una parte sea un diodo polarizado directamente, otro polarizado inversamente, para que haya partes conductoras, partes que no, ¿vale? Ya sabéis que por dentro los componentes no son más químicos que otra cosa, ¿no? También depende de la tecnología que se utilice en el componente, del tipo de encapsulado y si es monofásico o trifásico. Nosotros vamos a ver un monofásico. Ya, de hecho, es lo que hemos visto. Monofásico, solo entra una fase y esa fase es la que vuelve. Si fuera trifásico, el puente de diodos tendría más diodos y tendría también las 3 líneas trifásicas de entrada y de salida. Bueno, este sería un ejemplo, este es uno de los más comunes, el 2W10. Y fijaos una cosa en comparación con el esquema anterior, ¿no? Tiene 4 patitas, 4 terminales. Esta de aquí detrás y esta de delante corresponden con 2 símbolos de alterna, que serían
las dos entradas alternas, esta y esta, y los dos terminales, este de arriba y este de abajo, tendrían los signos positivo y negativo, que serían las salidas. ¿Vale? Y esto es fundamental a la hora de conectar nuestro puente de diodos en el circuito. Si lo conectamos mal, o no va a funcionar o se va a ver perjudicado, ¿no? Y bueno, si nos vamos aquí a Wizard, este sería el puente de diodos, ya viene montado. También lo podríamos montar con diodos normales, pero ¿para qué, no? Está aquí, ¿no? El Bridge Rectifier, significa literalmente puente y rectificador, ¿no? Puente rectificador. Y lo vamos a tener aquí en el apartado de diodos. Tenemos el diodo, el zener, un tiristor y el puente rectificador, ¿vale? Bueno, pasamos a la página 5 y vamos a ver entonces cómo funciona este rectificador de onda completa con puente de diodos. Fijaos que el montaje ahora sigue teniendo la red de entrada, que le he puesto ahora 230 voltios, y el transformador, tiene una relación de 10-1. Esto significa que cada 10 voltios de entrada saca por la salida 1, con lo cual en teoría debería estar sacando 23 voltios a la salida. Pero esto no es tan así. Estos transformadores intermedios que se colocan no son tan sencillos de utilizar, y esto lo vamos a ver aquí en la señal, que por arriba llega a 20 y por abajo llega a 12. Pero no quiero que nos preocupemos de eso. Lo que quiero es ver la forma de la señal, ¿vale? Y como vemos, la entrada, esta sería entrada de alterna, la estoy metiendo por el puente de diodos, sale por este diodo hasta la lamparita, de la lamparita vuelve a este punto, que es la referencia del transformador y que nosotros lo vamos a coger como tierra, entra por aquí, ¿y dónde va? Por aquí no, porque este punto va a tener más tensión que este, va por abajo y volvería al transformador, ¿vale? Si entra por aquí, coge este diodo, la lamparita y volvería por arriba, ¿vale? Vemos que el puente de diodo lo que nos da es dos caminos diferentes que son exactamente iguales, pero que uno es para semiciclos positivos y el otro para los negativos. Y cuando nosotros le damos a simular, vemos que la lámpara constantemente está encendiéndose y apagándose un poquito, pero se vuelve a encender de momento, ¿no? Ojo, si estáis pensando, bueno, pero es que esto no es útil porque la lámpara estáis recibiendo... Claro, pero es que esto es cuestión de la frecuencia. Si aumentamos la frecuencia, esa lámpara va a quedarse encendida más tiempo. Vamos a probarlo. Si yo le meto 1 kHz, vamos a ver cómo reacciona el sistema. La lámpara prácticamente está encendida, ¿no? Lo que pasa es que la señal no la podemos estudiar. Así que le voy a volver a poner el hercio, que lo he puesto adecuadamente para lo mismo, para que veamos bien estas condiciones. Y bueno, ahora lo que observamos es lo siguiente. La señal, lo voy a parar aquí ahora, aquí. La señal roja, que sería la que sale del transformador, ojo, la señal roja no es la de la fuente, porque la fuente, que es la tensión de red, con un hercio, ¿vale? Con esa pequeña modificación, tiene 230 voltios. Eso es demasiado. Entonces, si yo represento aquí en la gráfica 230, la señal azul ni la vemos. Le colocamos el transformador y aquí saldrían, pues eso, sale 20 como mucho en positivo. Y la salida, lo que sí es interesante es que vemos que está rectificada de manera completa. Es decir, que todos los semiciclos están arriba. Cuando el semiciclo de la entrada está arriba, el azul de salida está arriba. Y cuando el semiciclo de entrada, el rojo, está abajo, el azul vuelve a estar arriba. Con lo cual este rectificador está funcionando bien. Dos detalles que vemos. Uno en comparación con el de antes, que antes nos salían que las señales rojas y azules estaban desfasadas. Pero ahora están en fase. Fijaos que cuando el rojo baja y llega a 0, el azul también llega a 0. Y cuando llega a 0 otra vez, vuelve a llegar a 0 el azul. Es decir, estos están en fase. Es curioso, ¿no? Porque antes el transformador sí introducía ese desfase, pero ahora no. Ahora el transformador introduce otros efectos diferentes, como son de la amplitud. Fijaos también que la señal azul presenta dos tipos de amplitudes. Una, cuando la señal de entrada está en positivo, y otra un pelín más grande cuando la señal de entrada está en negativo. Cuando está en positivo vuelve a tener la primera, esa amplitud que es un cuadradito más pequeño que la otra, ¿no? Es decir, que va alternando entre dos amplitudes, una un poco más grande y una un poco más pequeña, ¿vale? Esa es la situación de este rectificador, pero bueno, al fin y al cabo lo que estamos consiguiendo es esa rectificación completa. Y nada, con este
con esta parte ya lo siguiente que vamos a ver serán los filtros. Con esta parte acabo este segundo vídeo. Haré ese tercer vídeo de filtros, que ya es lo último de este tema, pero ya os digo que la cuarta parte, o sea, son 3 vídeos, este es el segundo, y la cuarta parte será esa presentación con esos valores que os hablaba al principio. Así que, hala, a ver el tercer vídeo.